Cordial saludo, mi nombre es Carlos Mario Sánchez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y este es el curso de Computación Gráfica. Vamos a explicar cómo hacer dibujos en 2D en Java. Bueno, el primer dibujo es un cubo, el cual en el código lo que hacemos es la creación del método y dentro del método creamos una variable que la llamé gráfica del tipo graphics. Bueno, para ya poder utilizar este método del tipo graphics, importamos el método java.awt-graphics para poderlo utilizar. Lo primero que hacemos es, lo primero que yo hice fue crear los rectángulos, ¿sí? El rectángulo se crea con la instrucción drawRect y lleva las coordenadas de el primer número es la coordenada en X, el segundo número es la coordenada en Y, el tercer número es el ancho y el cuarto número es el alto del cuadrado, del rectángulo. Lo mismo después para el otro rectángulo o cuadrado. Y para formar ya el cuadrado, el cubo, se crean las líneas que unen estos dos cuadrados y las líneas se crean utilizando la instrucción drawLine con los números que son las coordenadas. El primer número es el X, podemos llamarlo X1, el segundo número es el Y2, el Y1, el tercer número es el X2 y el cuarto número es el Y2. Vamos a mirar cómo quedó el cubo. Esta es la interfaz donde está corriendo el programa y cuando oprimimos el botón cubo nos aparece el cubo. Ya, lo primero que se hizo fue este primer cuadrado, después se hizo el segundo cuadrado y por último se hicieron las líneas que unen en los dos cuadrados para formar el cubo. ¿Cómo funciona la instrucción drawRect? El primer punto, que vendría siendo este, tiene las coordenadas 100, la coordenada 100 en X, esa es esta distancia, y la coordenada 20 en Y, ¿verdad? Que es lo que baja, es esta distancia. ¿Ya? Ahora, a partir de esta distancia le decimos un ancho, ¿sí? O sea, cuánto queremos que el cubo se amplíe. Entonces le damos un ancho, entonces le decimos que se va a ampliar 120. Entonces, a partir de acá, de este punto, va a contar 120, o sea que hacia este punto es el punto 120 de ancho. Y de alto, o sea, hacia abajo, también le puse 120, o sea que a partir de este punto, bajo 120. Entonces ahí formo el ancho y el alto del cuadrado. Lo mismo pues para el segundo cuadrado. Esta distancia de este punto es de 150 en X y 70 en Y y tiene un ancho y un alto de 120. Ahora, ¿cómo funciona la instrucción drawLine? ¿Sí? El primer punto, que es X1 y Y1, está en la coordenada 100 y 20. O sea que este punto acá es la coordenada 100 y 20. Y el segundo punto es la coordenada 150 y 70. Así es como funciona la instrucción drawLine. Vamos a explicar el segundo dibujo, que es el insecto. Con el insecto también, bueno, se creó también un método y se creó también una variable gráfica igual a la a la otra clase,
de tipo graphics, también se importó esa librería graphics. Y como este dibujo tiene color, también se importa la librería color. Aquí lo que hacemos es que a la variable gráfica, ¿sí?, se le carga un color con la instrucción setColor, que es el color rojo. A su vez hacemos el círculo con la instrucción fillOval, y este círculo tiene las coordenadas 100 en X, Y 50, el ancho son 150 y el alto son 150. Luego utilizamos el color negro y cargamos la variable gráfica con negro, y utilizamos la instrucción fillOval otra vez para crear lo que son este círculo del centro, la parte de los ojos y los circulitos de las antenas. Lo mismo que con la primera instrucción de fillOval, lo mismo, este primer número de la coordenada X, Y, el ancho y el alto. Luego se utilizó la instrucción drawLine para hacer lo que fueron pues las patas, y para hacer esta línea divisora, también con las coordenadas x1, x2, x1, y1, x2, y2. Se utilizó la instrucción drawArc para hacer la parte pues de la boca, y esta instrucción tiene las coordenadas en X, el primer número, en Y, el segundo número, el tercer número es el ancho, el cuarto número es el alto, el quinto número es donde comienza el ángulo, y el sexto número es ya la forma del ángulo del arco. Entonces, aquí con esa instrucción drawArc se hizo lo que fue la parte de la boca. Se cargó otra vez la instrucción gráfica con el color blanco para hacer los círculos que van dentro de los ojos en blanco. Se cargó la variable gráfica con el color amarillo, y se crearon los círculos amarillos también con la instrucción fillOval. Aquí ya se carga la variable gráfica con un color en formato RGB, que son esta numeración, el cual da un color específico. En este caso es el Dogger Blue, ¿sí?, que son estos dos circulitos de las patas, que es el Dogger Blue. Después se crea otro color, que es el Forest Green, para crear los otros dos circulitos de las otras dos patas, en este verde. Y por último se crea el color Dark Orange para los dos circulitos de abajo de las dos patas. Bueno, vamos a hablar del gallo. Lo mismo se importan las librerías de color y graphics. Se crea un método con una variable gráfica llamada gráfica,
Como en el insecto cargo la variable gráfica con un color en RGB. Este es un medium violeta, que viene siendo este, ¿sí? Y para la creación de los triángulos se utiliza la instrucción polígono, ¿sí? Y acompañada de fill polygon, que es la que crea el polígono y se rellena con el color. El polígono se utiliza colocando dos puntos y unas coordenadas en el eje X y en el eje Y. Y cuando ya vamos a cargar la figura del polígono en la variable gráfica, cargamos las dos coordenadas que dimos y le decimos acá, le decimos el número de lados que quiero que tenga el polígono. En este caso, si vamos a hacer este triángulo, pues 3 lados va a llevar este polígono, donde estos son las coordenadas en X de cada punto, ¿sí? O sea que este punto viene siendo en 209 en X, o sea que esta es la distancia de 209 en X. Este punto 198 es la distancia de este punto en X y 220 es la distancia de este otro punto en X, ¿sí? Y la otra coordenada en Y nos dice cuánto va a bajar esos puntos, cuánto bajan. Entonces el primer punto tiene una baja 65 y los otros dos puntos están en en el mismo eje, entonces bajan 92 cada uno. Entonces por eso forma esta figura del triángulo. Y así funciona la creación pues, del triángulo utilizando la instrucción polígono. Bueno, después aquí se crea el óvalo, se crea un óvalo, que es este, se crea el óvalo con la instrucción oval. Luego se carga otro color, el Jogger Blue, que viene siendo este azul, ¿sí? Y se crea el rectángulo. Ya habíamos hablado cómo es el funcionamiento pues, de las coordenadas del rectángulo. Y para crear esta figura utilizamos también la instrucción polygon, donde aquí ya no van a ser 3 lados, sino que van a ser 4 lados, ¿sí? Y dependiendo de la forma que queramos el polígono, pues le damos las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Ya acá ya creamos, asignamos otro color que es el dark orange, el naranja, ¿sí? Y creamos pues estos dos triángulos con la misma instrucción fill polygon, dándole pues 3 lados al polígono. Y se crea también este rectángulo, ¿sí? Con la instrucción fill rect. Bueno, para crear ya esta figura, que es de 5 lados, también utilizamos la instrucción fill polygon. Y acá le ponemos que es de 5 lados, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Y como ya explicamos, le damos las coordenadas a cada punto en X, ¿sí? Para darle las distancias en este sentido. Y las coordenadas en Y a cada punto para decir cuánto va a ser el alto y el ancho de este polígono. Le cargamos el color chartreuse, que es este tipo de verde, para formar este polígono. Y
Por último se crea este triángulo, también utilizando la extrusión Fill Polygon, pero le damos solo 3 lados al polígono. Y por último, el gráfico del tren, ¿sí? Que también creamos pues un método con la variable gráfica, importamos la misma clase graphics, y aquí lo que hacemos es ya con lo que ya hemos explicado en los anteriores dibujos. Aquí para utilizar pues para hacer este rectángulo utilizamos la instrucción drawRect, utilizamos la instrucción polygon para hacer todo este tipo de figuras, la instrucción oval, ¿sí? Para hacer pues, las llantas y todos estos círculos, y también una instrucción sí, nueva que utilizamos acá es el round rect, que es la que utilizamos para hacer esta parte del centro del tren. Esta instrucción lo que nos dice es de que la primera coordenada es en X, la segunda coordenada es en Y, después sigue el ancho, el alto del rectángulo, pero ya en las últimas dos le decimos que viene siendo el ancho del arco y el alto del arco. Esta partecita son estas dos últimas dos coordenadas, donde le decimos que tiene un ancho de 20 del arco y tiene un alto de 20, también el arco. Este arco tiene un ancho de 20 y tiene un alto de 20, tanto para arriba como para abajo. Así es como funciona esta instrucción round rect. Y las otras líneas que forman pues el tren, se utilizó pues otro polígono para hacer este tipo de figuras, y también polígono para esta figura, lo mismo que para esta figura, se utilizaron polígonos. Y así fue como ya se realizó en Java este tipo de figuras. Esta figura no lleva fill porque no viene rellena, por eso utiliza la instrucción draw, porque solo va a hacer la línea. Esto son todos los 4 dibujos que se realizaron para el curso de computación gráfica.